Géminis, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Géminis? Escucha esto, la claridad mental te va a guiar hacia el éxito. ¿Estás listo para aprovechar esta oportunidad, Géminis? Vamos a sacar muchas cartas para tu lectura general del día de hoy, pero básicamente siento este mensaje importante que se ha canalizado a través de este video para ti. Claridad mental es el tema de hoy para ti, mi querido Géminis. Vamos a trabajar en ella porque esa claridad mental es la que te va a llevar hacia conseguir tus metas. ¿Estás listo para tu lectura? Por favor, quédate hasta el final porque siempre tenemos un mensaje para darte del universo a través del tarot. Así que vamos a empezar. Permíteme que estaba hablando porque estaba canalizando esta energía, pero es muy importante que movamos las energías del mazo. Antes de empezar, mientras lo hacemos, te recuerdo que es importante que escribas. Hecho está, lo mejor de esta lectura llega a mi vida para mi mayor bien. De esta manera podrás regresarnos un poco de la energía que canalizamos para ti, materializándola en un comentario virtual que nos va a indicar que algo de lo que aquí mencionamos te ha servido y lo vas a poder materializar en el mundo real a través de este intercambio, de dejarnos un comentario que indique que te resonó esta lectura. Así que, sin más, danos like si esto te gusta. Vamos a empezar. La carta del presente para ti, mi querido... pero espera, quédate hasta el final porque tenemos un mensaje para ti con el mazo nuevo. Este deck de el destino nos va a decir cómo vas a manejar tus energías en los siguientes días para que sean muy productivas. Así que vamos a empezar. En el presente te veo soñando mucho, fantaseas mucho, tienes como que aterrizar tus sueños, porque de pronto te veo como que estás deseando muchas cosas y las tienes que aterrizar, tienes que bajarlas, porque puede haber deseos para ti, sueños que se queden como en la fantasía. Es importante que empieces a materializarlas con cosas muy sencillas y básicas, desde el tablero de visión, desde comentarlas con alguien, pero empezar a darles forma, justo como ahorita te dije. Mira, un mensajito, un comentario aquí abajo que diga, hecho está, lo mejor de esta lectura llega para mi mayor bien. Es una manera de aterrizar las cosas que nosotros verbalizamos en forma de bendición, digámoslo así. Así tú mismo te estás soñando, pero deja de soñar, aterrízalo, cuéntaselo a alguien, toma una decisión y ve y empieza a hacerlo. Da el primer paso en este mundo, no lo dejes solamente en tus sueños, mi queridísimo Géminis. Estábamos hablando de claridad mental, entonces pues eso que ya tienes muy claro aquí, empieza a trabajarlo, porque si no, de nada nos sirve tener los sueños y lo que deseamos muy claro aquí si no hacemos nada en el mundo real para materializar. Ahora, en tema de dinero, mira, mi querido Géminis, el tema del dinero se ve como dudoso, como que el dinero no va a llegar próximamente ni de manera fácil. Tienes que esforzarte un montón por trabajar con eso, pero todo va a llegar. Recuerda que cuando empieces a actuar, ahorita no hay claridad en temas financieros, puedes sentirte un poquito desprotegido, puedes estarte sintiendo un poco dubitativo, sientes que no tienes la capacidad de generar lo que mereces. ¿Por qué? Porque, pues sí, tu claridad mental no es la suficiente para tomar acción aún. Cuando empieces a tomar acción, esto podría moverse y esta energía de duda podría cambiar, así que enfócate en que esa claridad mental que traes se pueda aterrizar en algo tangible. Tus proyectos, bueno, ay, mi querido Géminis, tus proyectos, veo que hay una torre y la torre nos quiere decir que uno de tus proyectos, no sé si sea el más importante, proyectos, esto puede ser proyecto laboral, algún negocio, algún proyecto personal con alguien, se puede estar por derrumbar, mi querido Géminis. Veo que ya no es sostenible. ¿Por qué? Porque regreso, Géminis, tu proyecto, si solamente está en tu cabeza y es una idea, por muy creativa, por muy maravillosa que sea, si no la aterrizas,
no es sostenible en el tiempo, porque solo es una idea y las ideas a cualquiera se le pueden ocurrir, ¿sabes? Géminis, es muy, pero muy importante que empieces a actuar en acción, o sea, que empieces a materializar, porque si no, pues esos proyectos que traes en la cabeza, como nada más están aquí, pues no tienen raíz, no tienen nada, no tienen sustento, y puede que alguien venga con una idea igual de divertida o valiosa que la tuya. Es más, ni siquiera tan divertida, ni tan emocionante, ni tan atractiva, pero si alguien más la ejecuta antes que tú, tu idea ya no va a tener cabida. Y no importa, aunque la hagan, aterrízala. Tú puedes tener algo diferente para ofrecer, mi querido Géminis. El tema de familia se ve bien aspectado. Te veo cuidando de tu familia, te veo trabajando para ellos. Tu familia vale oro y para ti es tu riqueza, mi querido Géminis. Déjate inspirar por lo que ellos significan para ti, para que logres estar bien y mantenerte fuerte para ellos. Ellos te necesitan y necesitas seguir trabajando y materializar todos los sueños porque ellos confían en ti. Las preocupaciones, mi querido Géminis, las preocupaciones están a la orden del día. No hay persona, no hay adulto funcional que no le preocupe algo en esta vida. Veo que a ti lo que te preocupa es la toma de una decisión. Sí, pues sí, hace mucho sentido con todo lo que te acabo de leer, mi querido Géminis. El decidirte a avanzar o no avanzar, a materializar o no materializar, es importante. Así que tienes que tomar la decisión cuanto antes para que tus preocupaciones se quiten. Empieza a materializar. Lo que te preocupa es no tomar la decisión correcta, no importa, tómala. No tomar una decisión también es hacer algo, es omitir algo. Si no la tomas, estás diciéndole al universo, no confío y me voy a quedar aquí. Pero es necesario que la tomes y lo sabes. Deja de evitarlo. Lo que sea que decides va a estar bien. Porque tienes la claridad mental suficiente en este momento. Te lo dije desde un principio. Salud, mi querido Géminis. El tema de salud, te veo fuerte, te veo rebosante, te veo inteligente. ¿Ves? Regresamos. Ve el fondo de esta carta, es amarillo. El amarillo nos habla de inteligencia. Tienes salud mental, tienes salud emocional. Solamente te falta un poquito de confianza. Pero estás mejor que nunca, estás pensando claramente. Toma las decisiones que tengas que tomar porque tu salud te respalda, tu cuerpo está mejor que nunca, tu mente, tus emociones, estás perfecto. Es un buen momento para tomar las decisiones necesarias. Ahora, en cuanto al amor en pareja, te veo batallando para mantenerte en equilibrio. Si tienes una pareja, esposo, esposa, novio, amante desde hace mucho tiempo, las cosas podrían estar siendo un poquito difíciles. Simple y sencillamente tienes que equilibrarte. Equilibra tus emociones y tus ideas y comunícate bien. Esta pareja que tienes vale muchísimo la pena y es importante que hagas este esfuerzo de equilibrar tus emociones y las de esa persona, que hablen, que puedan negociar, porque los veo pero muy bien. Solamente equilíbrense, hablen, comuníquense y van a estar bien. Si tú te encuentras en una situación de soltería y no hay nadie especial en tu cabeza en este momento, mi querido Géminis, no te preocupes, el universo te va a traer a alguien especial siempre y cuando tú estés equilibrado, tú te mantengas sano en lo emocional, en lo espiritual, en lo mental, en lo físico y también empieces a trabajar por conquistar tus sueños. Esta persona también viene por derecho divino dentro del paquete de sueños cumplidos, así que en cuanto empieces a trabajar en lo que debes hacer, la persona adecuada a tu vida va a llegar. Si estás soltero, si no, simple y sencillamente valora a tu pareja porque esta persona viene muy bien aspectada, te ama, te quiere y vale la pena luchar por esa relación. Ahora, mi querido Géminis, en temas de cambios, te veo preocupado, te veo peleando con personas, vienen cambios por traiciones. Hay personas que te han querido mentir, hay personas que te han querido ver la cara. Mi querido Géminis, es importante que tomes lecciones de estas situaciones que has aprendido a desconfiar y que hagas cambios para que pues ya no
puedas ser víctima más de personas deshonestas. Es importante que cambies y que dejes de ser pero tan confiado de los demás. Aprende a trabajar en tu confianza primero y en cómo se la das a los demás. Géminis, en el tema de viajes te veo deseando viajar y ahorrando para conseguir el viaje de tus sueños. Puede ser un viaje corto, un viaje a mediano plazo, pero el universo te indica que vas a tener los recursos necesarios para hacer ese viaje que deseas hacer, que está también dentro de tus sueños, pero te tienes que permitirte ahorrar, porque pues veo que este viaje es carito, pero te lo mereces, así que empieza a ahorrar de una vez por todas, porque dentro de 2 o 3 meses podrías estar cumpliendo este sueño de viajar. En el trabajo, mi querido Géminis, te veo tranquilo, te veo aprendiendo, te veo compartiendo, te veo trabajando bien en equipo, así que hacia adelante, mi querido Géminis, te veo siendo un buen líder, así que no tengas miedo, ve por lo que quieres, lucha por lo que quieres. Te veo muy bien aspectado en cuanto a trabajo en equipo. Si no es para tu trabajo, es para tu negocio. Así que trabaja en equipo, o tu escuela. Trabaja en equipo y vas a obtener los mejores resultados posibles. En cuanto a los temas de amistad, veo que tienes amigos muy generosos, dispuestos a ayudarte además económicamente. Ten cuidado de adquirir nuevas deudas, pero si lo necesitas y consideras que alguno de tus amigos te podría ayudar, no pierdas la esperanza en esa persona, porque esa persona te quiere, te cuida y siempre va a estar dispuesta a apoyarte. Ahora, si estás solicitando un préstamo a un amigo, confía en que esa persona te va a ayudar, quizá no con todo, pero siempre está ahí para ti. Pero tienes que ser cumplido y poder valorar también a esta persona y poder redituarle también lo que esta persona te vaya a ofrecer. Ahora, consejos, transfórmate. Aquí necesito, y toda la energía, mira, esta carta es la carta de la transformación, que es el arcano 13. Necesito que retomemos la energía. Te veo muy inteligente, te veo muy intuitivo en general, pero te veo muy soñador, te veo como muy en el aire, te veo con muchas energías espirituales, de sueño, de idealizar, muy mental. Y es muy importante, mi querido Géminis, que hay algunos aspectos oscuros y dificultosos en tu lectura. Veo que hay por ahí una torre, veo que hay por ahí sueños que no se hacen materiales, veo que te cuesta trabajo equilibrarte, así que es importante que te transformes, que dejes de lado la confusión, la duda, la falta de decisión. ¿Tienes claro lo que quieres? Bueno, ahora clarifica también el plan para avanzar hacia tus sueños. Planifica con esta claridad mental de la que te hablábamos al principio, que traes, pues ponte a escribir. ¿Cuál es el paso 1? ¿Cuál es el paso 2 para lograr tus metas? Porque aquí veo que hay mucha indecisión, mi querido Géminis. Así que escribe el proceso que vas a seguir para conseguir lo que deseas. Por favor, mi querido Géminis. Ahora, para los siguientes 3 días, la energía que vas a estar necesitando, perdóname, esta carta ya la había sacado, no la habíamos dejado abajo en alguna otra lectura. La energía que vas a ocupar para tus siguientes 3 días es la energía de la acción. Mira, te había comentado en un video anterior que este oráculo se maneja mucho con los conceptos de la lectura de manos y pues como tal habla muchas veces de las partes de las manos, y en esta ocasión nos está hablando de las uñas. Y las uñas, tal cual como el oráculo lo indica en el estudio del mismo, pues son herramientas que nos permiten, así como el dedo pulgar nos permitió evolucionar como seres humanos pensantes y capaces de generar herramientas, las uñas también son herramientas que nos permiten hacer música, como vemos aquí, como vemos en esta carta, que nos permiten pues rascarnos, que nos permiten hacer algún cariño a alguna persona,
que nos permiten quitar cosas, manchas o abotonarnos. Las uñas son una herramienta más. Ahora, ¿qué nos dice en general esta carta? Que uses tus herramientas, todas, hasta las que no crees que tengas, que las hagas, las veas, las hagas realistas, las ubiques y empieces a trabajar con ellas. ¿Por qué? Porque pues te van a ayudar a salir adelante y a conseguir lo que quieres. No solo hablo de las uñas, obviamente. Usa todos tus talentos y tus dones para poner y trabajar al servicio de tus sueños, para poner en marcha tus proyectos, para cumplir todo lo que quieres. Tienes todo para ir por lo que sueñas. Actívate y piensa qué herramientas tengo, cuáles son mis dones, cuáles son mis fortalezas y apóyate en eso. Mi queridísimo Géminis, hasta aquí voy a dejar tu tirada, tu lectura del día de hoy. Espero que esto te haya resonado, espero que te sirva. Te quiero muchísimo, Géminis, te mando muchísimas bendiciones, mucho amor. Nos vemos muy, pero muy pronto. No olvides activar la caja de notificaciones y suscribirte al canal. Namaste.